Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un caso práctico sobre cómo hacer una composición en Cycles. Este es el ejemplo de lo que me gustaría que hiciésemos, ¿vale? Es un plano frontal bastante sencillo, con una ventana, una escena de fondo, pues aquí tenemos una plantita, una ventana y una lámpara. El modelado va a ser muy sencillo, ¿vale? Vamos a trabajar prácticamente el 100% de los elementos a partir de un cubo. Y bueno, el interés quizás de este vídeo recaiga sobre cómo utilizar Cycles y ejemplos concretos, pues cómo generar que esta lámpara sea translúcida y después que genere este tipo de refracciones de la luz, que como vemos son bastante interesantes. Y también pues cuestiones como el desplazamiento en el friso este o, como os digo, en eh, la textura de la pared, que también es bastante distinta del original. Y bueno, sin más, aquí tengo ya el documento creado, ¿vale? Esto es una previsualización así, solamente de 50 samples de Cycles, ¿vale? Y bueno, perdón, hace un momentito, ¿vale? Así moverá un poquito más sencillo para que veáis un poquito cuál es la composición. Estos son todas fuentes de iluminación, igual que esta, que solamente afecta a este plano de aquí, que es el contenido de la ventana, realmente es una textura. Y bueno, aquí simplemente, pues como veis, son un modelado muy básico. Tenemos un friso, una pared, un marco, otro marco y después ya las dos partes de la ventana que están todos los objetos, todos los marcos y la ventana están hechos a partir del mismo objeto. Y bueno, aquí tenemos una plantita que quizás sea lo que más poligonación lleve, pero bueno, me apetecía hacer algo un poquito más elaborado ahí. Y aquí tenemos nuestra lámpara, que es muy básica, pero bueno, vamos a ir viéndolo desde el principio, como os digo. Vamos a crear un nuevo documento. Voy a activar lo primero el screencast para que veáis aquí abajo a la izquierda las pulsaciones de tecla que realizo. Y bueno, este vídeo no es sobre las capacidades de Blender, esto es un caso práctico, entonces no voy a insistir mucho sobre cómo hacer las cosas, simplemente las voy a ir haciendo mientras las comento y espero que podáis seguirlas, ¿vale? Bueno, a pasar a perspectiva ortogonal y voy a hacer, lo primero que voy a hacer es la pared y el marco, y lo voy a hacer a partir de un cubo. Simplemente, como os digo, vamos a destruir todo menos la I, ¿vale? Destruimos todo menos la I. Vamos a hacer una cosa así para la pared y vamos a hacerla así más grande. Como veréis, ha quedado fina porque he destruido todos los ejes menos el eje Y, que es el de la profundidad, este de aquí. Y vamos a hacerla incluso más fina, ¿vale? Me gusta hacerla con algo de grosor, principalmente porque voy a utilizar el modificador Boolean y sobre planos no, bueno, pueden generarse situaciones un poco extrañas, ¿vale? Bueno, como os decía, vamos a poner la cámara para que enfoque correctamente toda su Z y vamos a echarlo un poquito hacia atrás. Sí, yo creo que por ahí podría estar el ángulo de nuestra... Sí, una cosa así. Ahí estamos ya con nuestra pared encuadrada. Vale. Bueno, vamos a añadir lo primero un cubo que va a ser el agujero de nuestra ventana y vamos a escalar todo menos el light otra vez. Vamos a hacer un poquito más estrecha. Vamos a ver qué tamaño ocupa. Vamos a ponerla por aquí más o menos. Yo creo que es un buen sitio. Vamos a llevar el cursor aquí. Snap, cursor to selected, ¿vale? Me he llevado el cursor principalmente aquí por si tengo que volver a hacer dos copias del cubo que aparezcan en el mismo sitio. Vale, lo que voy a hacer es ir ordenando las cosas. Esto va a ser la pared y me lo voy a llevar a la capa 2, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a activar la capa 2.
Vamos a ver, a la pared le vamos a aplicar un modificador boolean y vamos a restarles este cubo y diferencia. ¿Qué hace esto? Nos está haciendo un agujero en esta superficie, ¿vale? Con la forma exacta del cubo con el que nos estamos interseccionando. Pues lo aplicamos y de esta forma, como veis, ahí tengo mi agujero, ¿vale? No me he cargado todavía el cubo porque voy a aprovechar que tiene exactamente el mismo tamaño del agujero para usarlo como base para hacer el marco de la ventana, ¿vale? Pues por si acaso necesito este tamaño, pues voy a dejarlo aquí en la capa 10 por si necesitaría recuperarlo en algún momento, ¿vale? Vamos a crear otro cubo, ¿vale? Y este lo vamos a escalar y este cubo vamos a utilizarlo para generar el marco de nuestra ventana, ¿vale? Voy a aplicarle un modificador mirror porque quiero ahorrar mi trabajo en el eje X y Z. ¿Y por qué vamos a hacerlo así? Porque cuando lo muevo, como veis, se va a ir generando todas las esquinas de mi marco, ¿vale? Vamos a ponérnoslo aquí. Siempre es preferible hacer zoom y mi zoom, y siempre es preferible pasarnos que quedarnos cortos, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo por aquí, ahí está, bien que coincida bien, y como veis ocupa las 4 esquinas de mi ventana porque está aplicado un mirror en el eje X y en el eje Z, ¿vale? Z para arriba abajo, X izquierda o derecha, ¿vale? No lo hagáis en el Y porque esto lo que nos haría sería en profundidad, que no es lo que queremos, ¿vale? Bueno, ¿cómo haríamos nuestro marco? Pues muy sencillo, pues vamos a hacer esto y vamos a extruir desde aquí en el eje X y así vamos a ir rellenándolo, ¿vale? Hay que marcar clipping para que justo en la unión se unan y ya no se siga prolongando, ¿vale? Si no lo hiciésemos, como veis, podríamos superponer toda la parte central de la geometría y no es lo que queremos, ¿vale? Entonces queremos hacer las cosas bien y vamos a trabajar con clipping, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con el eje de abajo. Vamos a extruir y ¡pum! Ahí tenemos ya nuestro marco de ventana, ¿vale? Este marco, por cierto, un momentito, que estoy viendo que había hecho algo, claro. He seleccionado antes los vértices en modo sólido y solo se habían seleccionado los de delante, ¿vale? Entonces hacerlo siempre dentro de lo que sería vista de alambre para que no os pase este problema y listo. Ahora sí, ¿vale? Antes solamente no había seleccionado la cara trasera y por eso se veía así. Bueno, ¿nos vale esto como marco? Vamos a verlo. Pues vamos a verlo en relación con la cámara, a ver cómo queda ese marco. Yo creo que está un poco gordo. Sí. Vamos a aligerarlo de tamaño. Pues simplemente seleccionamos todos los vértices y hacemos para arriba. Voy a intentar mantener la proporción GZ 0,5, no, demasiado. GZ 0,2, ¿vale? Y ahora vamos a hacer GX 0,2 y de esa forma queda esta esquina cuadrada indicándonos que este lateral es del mismo tamaño que este de aquí, ¿vale? Ahora bastante mejor, más proporcionado, sí, mucho mejor, vale. Bueno, tenemos este marco que incluso podríamos hacerlo un poquito o más gordo o lo contrario, un poquito más fino, ¿vale? Para generar ese pequeño escalón, así, y ya está, ¿vale? Este marco, ¿vale? En este marco tenemos que contener
las dos partes de la ventana, ¿vale? Entonces lo más sencillo es coger esto y duplicarlo y llevarlo a una capa nueva. Vamos a llevarlo a la capa 3, ¿vale? Ahora tenemos aquí la capa esta, tenemos el marco y la pared, y en la capa 1 no tenemos nada. Pues mira, este marco vamos a llevarlo a la capa 1 y así tenemos en la capa 1 tenemos este marco, en la capa 2 tenemos la pared y en la capa 3 tenemos otra copia del marco que vamos a renombrar y la vamos a llamar ventana. Y a este vamos a dejarle simplemente de nombre marco, ¿vale? Capa 3 marco, capa 1 ventana, capa 2 pared, ¿vale? Vamos a marcarlos todos, pero seleccionando la ventana, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esta ventana? Pues lo que queremos es que no nos ocupe el espacio que está ocupando el marco. Pues sencillo, lo seleccionamos todo, nos lo llevamos hasta aquí más o menos, vamos a hacer que coincida. Y ahí está, ¿vale? En principio tiene un tamaño muy similar, pero esto va a ser la ventana. Lo que vamos a hacer es coger y escalar en el eje X y vamos a dejarlo en la mitad, pues menos 0,3 por ejemplo. Vamos a verlo y vamos a ver si aún podríamos haberlo dejado un poco más grueso, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Como veis, ahora sí que ya se empieza a notar ese peldaño que nos hace la ventana sobre el marco, pero nos sigue ocupando todo el tamaño de nuestro marco. Lo que queremos hacer es una ventana de 2 hojas, entonces pues, sencillo, seleccionamos esta parte y empezamos a escalar. Como veis, va a escalarse por los dos lados. Bueno, escalar, realmente estamos desplazando, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ir subiéndola y vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué tamaño tendría que tener? La mitad de mi ventana, ¿vale? Para que entre las dos mitades, entre los dos fragmentos de ventana, hagan el 100% del tamaño de la ventana. Quizás incluso un poquito más, porque se suelen superponer un poco algunas partes. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande, una cosa así, yo creo que estará bien. Y vamos a hacer que coincida bien. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora ya sí que tenemos esta ventana, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Esta ventana vamos a duplicarla y esta ventana, segunda ventana, vamos a desplazarla un poquito hacia aquí, hacia la parte trasera. Ahí, correcto. Y la vamos a bajar, ¿vale? De esta forma tan sencilla ya hemos hecho la típica ventana que bajaría hasta abajo y se quedaría cerrada, o la subiríamos y se quedaría abierta, ¿vale? Estoy fijándome que he puesto por detrás el lateral de la ventana, que es el que se tira, que es el que debería quedar de este lado. Pues mira, muy sencillo, seleccionamos las dos ventanas, rotamos en el eje Z 180 grados y ya tenemos por delante la ventana que queda más baja, ¿vale? Muy bien, sí, vamos a bajarlo un poquito más y ya tendremos aquí
nuestra ventanita, ¿vale? En el ejemplo que he supuesto antes he hecho un sobremarco, lo podéis hacer o no hacer, eso es ya sobre gustos. Un sobremarco realmente simplemente es una moldura. Entonces vamos a seleccionar nuestro marco, vamos a duplicarlo, vamos a llamarle moldura y vamos a llevárnoslo a una capa nueva que sea la 4, creo que voy ya por la 4, sí, efectivamente. Bueno, tengo mi moldura seleccionada, como veis aquí, pues pista 1, pista del hambre, entro en modo edición, lo selecciono todo y lo que voy a hacer es muy sencillo. Por un lado voy a ampliar esto y por otro lado voy a ampliar esto hacia aquí. Y ya lo tengo ahí ampliado. ¿Qué pasa? En la moldura se puede ver por dentro o por fuera. Yo la voy a hacer solo por la parte visible, ya que el exterior no lo voy a hacer visible en mi documento, pues simplemente la desplazo hacia afuera. Y como veis ya se ha creado esta especie de efecto de 3 niveles. Por un lado tenemos la moldura, el marco y las ventanas, ¿vale? Bueno, en principio va quedando así y va bastante bien. Podríamos, si quisiésemos, hacerle un pequeño zocalito a nuestra ventana. Simplemente seleccionaríamos el marco, entraríamos en modo edición. Bueno, tendríamos que aplicarlo, claro. Pues bien, vamos a hacerlo. Si cojo este objeto, todos llevan la misma configuración con el mirror, pues este se lo voy a aplicar para que cuando entre en modo edición me seleccione todo el marco y no solamente la parte superior, que era con la que estaba trabajando anteriormente, ¿vale? Bien, tenemos aquí nuestro marco y vamos a hacerle un loop que, como vemos, es bastante incompleto, ya que hemos estado trabajando y nos ha roto el loop. Pues venga, lo hacemos a mano y ya está, ¿vale? Vamos a seleccionar unas caras y pues podríamos extruir así un poquito para generar pues eso, un pequeño pollete donde dejar cualquier objeto o lo que sea. Quizás habría sido más decorativo hacerlo esto hacia afuera, pero bueno, simplemente quiero aumentar la superficie de la parte inferior, que es algo muy frecuente, no tanto cuando hay una moldura, de hecho igual lo quito después, ya lo veré, pero sí que es frecuente para pues, dejar los objetos y tener una superficie un poquito mayor, ¿vale? Bueno, ya tengo esto y ¿qué más me falta de modelar? Pues me faltaría la maceta, lógicamente, claro, la maceta. Bien, vamos a poner ahí el cursor y vamos a añadir una curva, vale, RX 90, RI 90, vale, y vamos a entrar en modo edición, seleccionamos todo y ¿cómo era esto? Ahí está. Con la tecla V sacamos este menú que nos va a permitir seleccionar que los puntos sean vectores. De esta forma se alineen de forma recta y no tengan curvatura en principio. Vale, vamos a seleccionar todo, vamos a subir hasta aquí y vamos a GX llevárnoslo un poquito hasta aquí. Este va a ser el ancho de nuestra maceta y vamos a ver, vamos a seleccionar este punto y vamos a llevárnoslo hasta aquí, hasta el centro, y vamos a seleccionar el otro punto que no tiene por qué ser tan alta en mi maceta
¿Y qué estoy haciendo? Pues básicamente estoy definiendo el contorno de mi maceta. Vale, pues voy a hacerle un contorno más o menos así. Vale, como veis, este va a ser el contorno de mi maceta y me parece ahora mismo un poquito ancha. Vamos a hacerla un poquito más estrecha y un poquito más baja. Vale, una cosita así. Vale, a esta curva, que en principio no es nada, lo que vamos a hacer es aplicar un screw en el eje, supongo que será X, sí, X, en el eje X, y ahí veis, ya tengo mi maceta. ¿Vale? Esto lo podéis hacer o no, si no queréis crear ningún objeto para dar un poco más de interés, pues no lo hagáis, no es necesario. ¿Vale? ¿Qué más voy a hacer? Le voy a aplicar otro modificador que es el de Solidify, que como vais a ver ahora mismo, lo que me va a permitir es generar grosor en mi maceta. Vamos a ponerle una cosita así, y de esta forma la maceta, como veis, ya sí que tiene volumetría. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver cómo queda en conjunto. Quizás demasiado pequeña para una maceta, pero prefiero no escalarla porque el problema que voy a tener es que le quiero añadir una planta encima. Entonces, si le añado una planta, pues seguramente se me coma el espacio de la ventana enseguida. ¿Vale? La ventana ha hecho los cristales muy grandes y quizás no sea lo más adecuado. ¿Vale? Lo que voy a hacer es añadir un círculo. Vamos a escalarlo, vamos a ponernos en perspectiva y vamos a intentar casarlo así un poco, y lo voy a utilizar para representar un poquito la Tierra. 7, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí ya debería estar perfecto, ya no se ve ese borde, que si fuese más pequeño brillaría. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra maceta con tierra. ¿Vale? Vamos a generarle una plantita y vamos a hacerlo con el addon de sampling. ¿Vale? Entonces venimos a addons, sampling, aquí lo tenemos, lo cargamos. Y este addon es un poco complicado, pero por ahí os subiré un vídeo explicándolo, ¿vale? Y bueno, básicamente añadimos un objeto y en curvas encontramos a tree, ¿vale? Esto nos genera un árbol en principio que podemos modificar utilizando esta estructura que nos aparece aquí, este panel de opciones que nos aparece aquí. Vamos a hacerle un bevel para que tenga volumetría, vamos a modificar un poquito su forma, vamos a poner una tipo flame, y escala vamos a ponerle un 0,7, demasiado pequeño, no, incluso demasiado grande. Vamos a ponerle un 0,4, menos todavía, vamos a ponerle menos tamaño. Vale, pues no nos deja hacerlo más pequeño que esto, lo escalaremos después a mano. Vale, estos son los presets que vienen. Vamos a ponerle un branch splitting, vamos a subirle un nivel, ¿vale? Para que tenga muchas más ramas, y vamos a ponerle en hojas, que nos lo llene de hojas, ¿vale? Como veis es bastante interesante. Vamos a bajarle un poco el número de hojas, 20, o incluso más, vamos a ponerle 15, ¿vale? 10, sí, yo creo que será más que suficiente. Esto parece una tontería, pero es lo que más va a pesar de todo el documento, pero bueno, yo creo que es interesante verlo. Y bueno, vamos a ver, vamos a seleccionar ahora estos dos objetos y vamos a escalarlos, ya que aunque antes no nos dejaba, porque habíamos alcanzado el límite del addon, después como objeto normal podemos escalarlo y dejarlo del tamaño que queramos. Vamos a dejarlo así.
Realmente es un árbol, pero yo lo que estoy haciendo es ponerlo así como si fuese un arbustito, más de decoración y demás, ¿vale? Es un recurso muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más nos quedaría de modelar? Pues nos quedaría de modelar la lámpara, efectivamente. Vamos a llevarnos la lámpara aquí delante y vamos a añadir pues un cilindro mismo, ¿vale? Vamos a escalarlo y vamos a entrar en modo edición y vamos a coger vértices y vamos a hacer una lámpara más o menos así. Yo creo que es muy grande este palo. Vamos a escalar todos menos el eje Z. Vamos a hacerla así finita. Y pues si queremos añadirle algún detalle, pues yo que sé, vamos a añadirle una cosa así. Es cualquiera menos. SZ. Vamos a juntarlos. Vamos a llevárnoslos hasta aquí. Y vamos a vamos a escalar esto así un poquito. Vamos a hacerlo así un poquito y así un poquito, sí. Le podríamos hacer toda la decoración que quisiésemos, ¿eh? Podríamos venirnos aquí abajo y hacer pues destruir. ¿Por qué? Ah, claro. Claro. Me había caído yo. Vale, tenía una cara en la parte inferior, en el cilindro, y no había caído ya en que se podría producir ese efecto. Vale, y finalmente pues rellenamos con esa cara y listo. Vamos a ver, arriba está cerrado también, abajo está cerrado también, pues ahí tenemos el palo de nuestra lámpara. Voy a crear otro círculo aquí en el mismo punto para que coincida y vamos a hacer la tulipa. La tulipa simplemente entramos en modo edición, extruimos en el eje Z, damos el tamaño que queramos, una cosita así, y escalamos así un poquito, más que suficiente para hacer una tulipa que, como veis, va a quedar abierta por arriba y por debajo como cualquier tulipa. Pues simplemente vamos a separar esto un poquito de la pared que no coincida. Vale, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es darle un poco más de vidilla a esta lámpara. Voy a seleccionar una de cada dos aristas de mi modelo y simplemente voy a escalar en todo menos en el eje Z y ahí tenemos mi modelo, mi tulipa un poquito más interesante. Si quisiésemos podríamos añadirle un Solidify, pues, si quisiésemos darle cierto, como veis, un poquito más de grosor. Esto ya dependerá de cada uno de vosotros, no es necesario, ya os lo digo, pero podríamos hacer algún tipo de fijación para que se enganchase desde el palo hasta nuestra tulipa, pero bueno, tampoco me parece que añada mucho valor a la composición y llevaría, eso sí que llevaría bastante tiempo, ¿vale? Bueno, ya tenemos la lámpara, ya tenemos marcos sobre marcos. Bueno, ya que en el ejemplo que os enseñé sí que parecía más elaborado el sobremarco o la moldura, pues vamos a mejorarlo un poquito, vamos a darle un poquito de volumen
y vamos a añadir 1, 2, 3, no sé exactamente cuántos añadir, pero bueno, 2, 3, vamos a poner una cosa así, 1, he puesto 4, vale, y vamos a añadir también por aquí 1, 2, 3, 4 mismo. Tendrá que valer, vale. Entonces cogemos los edges y vamos a dividir este, vamos a dividir este, vamos a dividir este y vamos a dividir este, ¿vale? Y ahora simplemente seleccionamos estos 4 y vamos a darle un poquito más de volumen a nuestra moldura. Mira, ha quedado distinto. En el otro ejemplo que os he puesto hice 3. Bueno, podría, si no, simplemente añadir otro loop aquí en medio. Y hacer pin, 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 pin. Y bueno, esto después incluso lo podéis suavizar si queréis, o subdividir si queréis, pues un acabado un poquito más suavizado o más sutil, o simplemente moverlo un poquito más hacia el fondo, no habría ningún problema. O incluso podréis hacer aquí cualquier tipo de pues trabajo, pues podréis coger bueno, o con edges directamente podréis hacer una cosa así. No, este no, este pim, 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 pim. Y pues os lo lleváis hacia adentro un poquito y ya tendréis aquí algo un poquito más trabajado. Esto ya para gustos, ¿vale? Bien, esto... bueno, me falta el zócalo debajo. Pues mira, añadimos otro cubo y ese ahí vamos a hacerlo mucho más fino y vamos a hacer que coincida Shift C y Snap Selecting to Cursor para llevarlo al centro. Vamos a ponerlo más o menos así. Ahí podría estar. Vamos a bajarlo. Vamos a dejarlo una cosa así. Y vamos a hacer escalarlo en el eje X. Pues así. X. E. S. E. No, S. Z, perdonad. Y ya está. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, ¿vale? ¿Qué habrá que hacer? Pues añadíamos otro loop un poquito más así y seleccionaríamos esta cara, la estudiamos un poco hacia adelante. He pasado un montón, pero una cosita así sería más que suficiente. Y bueno, si quisiésemos podríamos aplicarle un Subdivision Surface, ¿vale? Y pues podríamos jugar con el valor Mincrease para que se quedase más corregido. Como veis, lo que estamos tocando es este valor de aquí, este Mincrease. O a mí lo que me suele gustar más es simplemente añadir más loops. Pues simplemente te vas aquí y haces control R y añades un loop por aquí, haces un control R, añades otro loop por aquí, otro loop vertical pues por aquí, como veis,
conforme se van acumulando la geometría en ciertas zonas, pues es más sencillo, bueno, más sencillo, queda más rígida la unión. Vamos a ver, quiero un controller aquí. Controller, vamos a añadir otro por aquí. Sí. Vale, simplemente seleccionaríamos este, y si lo quisiésemos más suavizado por abajo, pues haríamos una cosita así. Vale, o incluso podremos coger este de aquí, subirlo, lo que quisiésemos. Vale, como veis, queda mucho más suavizado. Vale, un zócalo bastante normalito, con un poquito más de geometría de lo normal, y listo. Vamos a suavizarlo para que quede mejor. Como veis, pasamos de aquí, de esto a esto. Igual que esto podríamos suavizarlo. Bueno, suavizado, le falta geometría para que quede bien. Vale, vamos a dejarlo así porque lo mejoraremos después por textura, y listo. Vale, podríamos suavizar si quisiésemos este objeto de aquí. Le faltaría un poquito aquí, pero bueno, tampoco queda del todo mal así. Vale, vamos a dejarlo suavizado para que veáis, así aprovecháis y veis las diferencias. Vale, y bueno, esto sería todo en cuanto al modelado de los objetos. Vale, entonces vamos a seguir ahora después en otro vídeo en el que veremos el texturizado, y bueno, espero que os haya gustado y un saludo.